Grupo Logístico Andreani, Cushman & Wakefield, Quintino Material Handling Solutions, Urbano, Argentina. Hola Hernán, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Hola Rodolfo, un placer hablar con vos, como siempre. Bueno, igualmente. Bueno, un poco queríamos repasar, Hernán, con vos cómo están las cosas en CEDOL hoy, en la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos, que nos pongas un poco al día de las últimas acciones y bueno, ya ha pasado un año y medio de pandemia, de cuarentena, de operaciones complicadas. ¿Cómo ves el mercado en general y qué está pasando en las empresas? Bueno, es una pregunta bastante amplia, pero vamos a tratar de ir respondiéndola de a partecita, si querés. Primero, estamos en la Cámara, muy bien. Está mal que por ahí los diga yo, que soy el presidente. Pero trabajando en forma muy unida, que es un poco el espíritu de la Cámara, tratando de homogeneizar los intereses de todas las empresas miembros, en pos de un bien común, que es generar una actividad, sería un círculo de negocios que sea cada vez más eficiente, cada vez más productivo. Y como yo siempre digo, ¿no? Nuestro objetivo básico, tanto desde las empresas como de la Cámara, o si querés desde la Federación, desde FAITIL, es aportar valor a lo que hacemos. Y lo que hacemos nosotros es logística, con lo cual lo que estamos tratando todo el tiempo es de mejorar las condiciones macro para que esa logística que desarrollamos sea cada vez más eficiente. Desde el punto de vista, para responderte la parte desde cómo estamos de la Cámara, del punto de vista de proyectos, estamos trabajando en avanzar en la digitalización de documentos, que nos parece un tema central para de alguna vez por todas dejar de mover papeles en forma ineficiente, que lo único que nos trae aparejado es costo y demoras. Así que ese es un proyecto que está muy avanzado. Estamos trabajando muy fuertemente en todo lo que son las comisiones relacionadas a la mejora, la capacitación y el desarrollo de los recursos humanos. Y estamos trabajando también muy fuertemente en todo lo que son las comisiones medioambientales tendientes a adaptar al mercado, a nuestras compañías, a prácticas mucho más amigables con el medio ambiente, reduciendo la huella de carbono, mejorando todo lo que hace a la calidad en términos de políticas sustentables. Así que en ese sentido te diría que muy bien, muy contentos con el staff. Vos sabés que hubo una, o CEDOL estuvo en el cambio generacional. La verdad que eso se realizó de forma muy ordenada. Daniel, que es un gestor de CEDOL histórico, salió muy bien. Lo reemplazó Rafael. Así que te diría que en ese sentido también estamos trabajando muy bien. Carlos Musante está liderando, como siempre, toda el área de estadística y la dirección técnica. Alejandro está también empezando a hacer un poco la segunda con eso, en términos de meterse un poco él también. Y bueno, el resto del equipo lo conoces perfectamente vos también. Así que la verdad que me siento muy acompañado ahí, estamos trabajando en estos temas y también aportando bastante a FAITIL, que fue otro de los grandes desafíos de CEDOL, una de las apuestas fuertes de CEDOL, cuando salimos de FADEAC, la creación de la federación, que hoy de alguna manera está ocupando un lugar muy importante en el mercado. Tuvimos nuestra primera negociación paritaria, a mi entender, muy exitosa. Te diría que después de mucho tiempo hemos logrado, con los tires y aflojes de una negociación paritaria, donde está claro que el gremio siempre trata de recomponer la base salarial de los trabajadores, y los empresarios, si bien nos encanta que nuestros colaboradores cada vez ganen más, también entender que hay una realidad de mercado que necesita de cierto entendimiento del negocio. Así que de los dos lados hubo bastante entendimiento ahí. Fue, te diría, la primera vez que en mucho tiempo yo veo una negociación paritaria realmente equilibrada y sin conflicto. O sea que te diría que ese fue un gran logro de FAITIL bajo la presidencia de Juan. Vos sé que yo soy el secretario, pero Juan es el presidente, y la verdad que me pareció un gran logro. O sea que FAITIL está ocupando un rol muy importante ahí. Y ahora voy a las
si querés, a la segunda parte de tu pregunta, que es cómo veo el sector en términos de cómo están las empresas. Ujú. Las empresas del sector, en su mayoría, están bastante bien en términos de que lo peor de la pandemia ya pasó y los mercados se fueron adaptando a esta nueva normalidad. Los protocolos, el hecho de que la vacunación ha avanzado, también nos está ayudando bastante con todo el tema de la asistencia de la gente y el personal de riesgo. Lo que nos falta es mercado, ¿no? O sea, el mercado está deprimido, salvo sectores muy puntuales que están relacionados a empresas que estaban mucho más metidas en la entrega domiciliaria o en lo que comúnmente se denomina e-commerce. El resto estamos sufriendo los coletazos de una economía deprimida, ¿no? Y eso de alguna manera te termina afectando. Pero como te digo eso, también te digo que estamos mejor que otros sectores. Es ineludible que la logística dentro de la pandemia sufrió la baja de los volúmenes de la economía, pero no sufrió un parate como sí lo sufrieron otros sectores. Los medios audiovisuales, el cine, teatro, lo gastronómico, la hotelería, el turismo en general. Ya bueno, nosotros no tuvimos ese bajón, ¿no? Claro. Ujú, ujú. Y decime, Hernán, retomo algunas de las cosas que dijiste al comienzo. Me interesó esto que hablabas de buscar la digitalización de la documentación. ¿Cómo funcionaría eso, siendo que todavía el Estado maneja mucha documentación de papel? ¿Cómo se puede? Yo he visto que hay muchas empresas que ya están trabajando con un control digital de las entregas, más allá de lo que es los almacenes que hacen mucho de esto, ¿no? Pero en el momento de las entregas hacer un tracking, tomar fotos y demás, y tienen su propia documentación, pero hay un punto en que necesitan la documentación de papel o por una exigencia fiscal o por una exigencia de sus propios clientes, ¿no? Que siguen manejando papel. ¿Cómo se va a compatibilizar todo eso? Bueno, no, a ver, de vuelta, separemos la pregunta en dos. Mm, Nadie necesita mover papeles ni manejar papeles. Todo está relacionado con la exigencia fiscal. O sea, pongámosle el sallo a quien le corresponde. El problema que claro, tenemos es que se requiere una exigencia fiscal. Se requiere hay un requisito fiscal que cumplir, que es el tema de la administración de los remitos y básicamente de los remitos en forma de papel, que a nuestro entender es bastante ilógica desde el punto de vista de que hace varios años que convivimos con una factura electrónica, que es claro. el máximo documento, con lo cual, desde el punto de vista de nuestro entender, no tiene ningún tipo de sentido seguir administrando papeles, sobre todo cuando estos papeles en el mundo ya son obsoletos. ¿Cuál es el sentido de tener un remito firmado cuando perfectamente puedes tener un documento digital que es hasta mucho más traqueable, legible, menos violable, por todos lados mucho más eficiente? Así que bueno, estamos trabajando fuertemente con los organismos públicos para que esto se homologue. Mm, Eh, Te diría que encontramos algunas trabas en algunos sectores de la economía que obviamente no quieren avanzar hacia la digitalización, son sectores que conviven por ahí con algún tipo de informalidad más grande y que la administración de documentos en papel, precisamente todo lo contrario de lo que vos decías, facilita la evasión, facilita claro, todo lo que es la no transparencia en las transacciones comerciales. Bueno, nosotros estamos por todo lo contrario, estamos porque las transacciones comerciales sean cada vez más transparentes y más eficientes. Y cualquiera que se oponga a la digitalización de documentos, que no entienda que la digitalización de documentos ya existe, es algo muy difícil de sostener y hasta te diría es un costo de una botella de Coca-Cola, ¿no? No tiene ninguna claro. lógica. Claro, claro. Sí, 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 sin duda, sin duda. Además, ya hoy prácticamente la moneda es digital también, lo cual, como vos decías, ¿no? La factura, que es el principal documento, y la moneda, que otro valor más importante puede haber para manejar, se hace digitalmente, con lo cual todo conduce desde lo racional a... Imagínate que a nosotros nos hacen. Sí, adelante. Claro, ¿qué sentido tiene traer un remito firmado de Tucumán que te va a llegar a los 10, 15 días cuando el camión pegó toda la vuelta? Que lo tenés que administrar, procesar, llevárselo a tu cliente. eh, todo costo que, a ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no?
hay una creencia generalizada respecto de que los costos son absorbidos mágicamente por algún actor de la economía. Y ese es un gran error de quienes lo analizan. Los costos son absorbidos por el último eslabón de la cadena, Claro, a la larga. O sea, puede haber momentos puntuales donde un determinado costo sea absorbido por algún actor de la cadena, pero en el mediano o largo plazo, todos los costos de la cadena son absorbidos por el último eslabón, por el consumidor final. Olvídate, no hay cómo escaparse de eso. claro. Sí, a la larga siempre se va a transmitir hasta el No hay último. otra, porque funciona así, porque Claro, termina siendo así. De claro, cuanto vos más impuestos pones, más estás aumentando el costo final del producto. claro. Cuanto más restricciones pones, más estás aumentando el costo del producto. Y bueno, cuanto más costos inútiles le agregas, porque que alguien me explique cuál es estamos hablando de en el año 2021, cuál es el valor agregado de guardar un remito en un archivo durante 10 años, bueno, entonces no se explica. Sí, sí, Así que sí. bueno, ese es uno de los grandes proyectos que tenemos, o uno de los grandes objetivos que tenemos para este año. Tratar Claro. de sacar una ley de digitalización de documentos. Bien, me parece súper interesante y súper positivo. Hablaste también de la formación de personas, ¿no? Este me parece que es un Ujú. punto crítico hoy, ¿no? A nivel país, el tema de conseguir personal adecuado para las operaciones. Me parece que estamos frente a un problema importante, ¿no? Sí, estamos con una demanda de cada vez más de personal calificado, de Mm, colaboradores calificados. Y esto es un mix bastante sano, bastante productivo entre capacidades personales, uso de tecnología y procedimientos o procesos. Yo diría que concebir hoy la logística sin las aplicaciones tecnológicas prácticamente es una utopía. mm. Entonces, hay una capacitación permanente en todos los eslabones de la cadena en el uso de terminales de radiofrecuencia, aplicaciones, recepción de mercadería, todo hoy está asociado al uso de la tecnología y esa capacitación de los colaboradores a administrar la tecnología hoy está recayendo en el sector privado. Te diría que no hay eh, mano de obra calificada que se incorpore al empleo virtuoso, al empleo formal, como es el que tienen las empresas que forman parte de CEDOL, que venga con esas habilidades. Entonces, bueno, hay una tarea de CEDOL muy importante ahí en promover esta capacitación, en generar esta capacitación a través de organismos aliados. Yo, por nombrarte el caso de Arlog, que es uno de los grandes capacitadores de nuestro personal, pero también hay otras universidades, hay un montón de institutos técnicos a los cuales nosotros estamos ayudando económicamente, te diría, para que generen esta capacidad de formación de gente que en definitiva es lo que nos va a permitir crecer como sector en forma genuina, ¿no? La logística es una actividad mano de obra intensiva que genera empleo formal, empleo de calidad, donde nuestros trabajadores, pues las encuestas que tenemos nosotros nos muestran que los colaboradores que trabajan con nosotros en las compañías están muy contentos, están conformes, ganan bien, los salarios que se pagan en nuestra actividad son salarios dignos, permiten a una familia vivir en forma correcta. Así que te diría que en ese sentido estamos contentos. Claro, bien, bien. Bueno, el último punto que tocaste, que es el tema de medio ambiente o del ambiente, que también es un tema súper trascendente, ¿no? En la actualidad, y que tal vez en la Argentina todavía no se está valorando la importancia que tiene el problema de las cuestiones de sustentabilidad en el desarrollo económico y social, ¿no? Sí, pues es que nosotros estamos trabajando muchísimo en la Cámara, en todas las certificaciones y en los procesos y en el cuidado del medio ambiente, en la disminución de la huella de carbono, en un montón de acciones, pero que también le ponemos una mirada muy realista de contexto, ¿no? Claro. Y yo soy bastante, vos me has escuchado en algunas oportunidades, ser bastante crítico del librito de cómo nos llega armado las políticas medioambientales, básicamente a través de nuestros clientes, ¿okay? A través de las grandes compañías multinacionales. Mm, Nosotros tenemos una realidad particular, tenemos un país muy particular,
que por supuesto entiende las necesidades de cuidar y cuidarnos a través de una economía sustentable y amigable con el medio ambiente, pero que también convive con un montón de situaciones particulares donde tenemos un montón de ciudadanos, de compatriotas, de vecinos que tienen necesidades primarias insatisfechas. Claro, Entonces, ese equilibrio entre que el cuidado del medio ambiente termine afectando sustancialmente el costo del litro de leche, es lo que también tenemos que cuidar, porque no es la realidad nuestra, la realidad de un país nórdico o de un país europeo. Entonces, nuestra prioridad tiene que estar por reducir al máximo y eficientizar al máximo los procesos para que todos los productos lleguen en tiempo y forma y de la manera más barata a todos los consumidores, tratando de cuidar lo más posible el medio ambiente. sí, sí, claro. Bueno, es que hay que entender la sustentabilidad, como se dice, desde los tres aspectos, ¿no? El social, el económico y el del ambiente, ¿no? Hay que mantener Exactamente, ese equilibrio y exactamente. cada país ese equilibrio es diferente. Y por eso es que a veces hay que customizar políticas globales que no llegan a través de compañías multinacionales y estamos trabajando con ellas también para que entiendan esto, lo entienden perfectamente, y ayudándolos a que estas customizaciones se realicen. Claro, claro. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Tenés algo más para comentar, Hernán? Creo que hicimos un repaso. No, te diría que el punto, si querés, interesante también que nos preocupa mucho Mm, es la escala inflacionaria. mm, Eh, estamos conviviendo con un índice de costos logísticos que vos sabés que lo elabora la Universidad Tecnológica, pero que nosotros lo difundimos, que está por encima de los 2,5 puntos, 3 puntos en los acumulados mensuales. Es muy importante entender que la prestación logística a través de las empresas requiere de que esta dinámica de costos sea entendida y bien entendida por la comunidad. Es muy complicado, los márgenes logísticos de nuestro sector son muy bajos, con una inflación o con un incremento de costos de arriba del 2,5-3% mensual, es muy complicado no no estar perdiendo todo el tiempo mucha energía en la adecuación tarifaria de los servicios que tenemos. Este es un tema que me preocupa muchísimo. No estoy diciendo nada que no le preocupe a la Argentina en su sí, sí, conjunto, ¿ok? 50 puntos de inflación es realmente muy preocupante. Nos hace perder muchísimo tiempo en cuestiones improductivas que son las discusiones tarifarias. Y eso es una de las cosas que tenemos que corregir rápidamente. sí, claro, claro. Sí, que son discusiones para poner la tarifa a nivel, no son discusiones para aumentar la tarifa, ¿no? Esto que siempre se lo Y no escuché. son aumento de tarifa, de ninguna manera, nunca es un aumento de tarifa. Claro, Es una mala interpretación de una ejecución, lo que claro, es una readecuación de costos permanentes. Yo siempre lo digo, nosotros no tenemos nuestra actividad, el 80-85% de los costos que administramos no son negociables por nosotros. O sea, nosotros no negociamos el precio del combustible. No es que nosotros nos sentamos con YPF toda la semana y le decimos, che, a ver, ¿a cuánto me vas a vender? No, no te voy a comprar. A ese precio no te compro. No podemos negociar nada. Los impuestos no los podemos negociar. Las inversiones en material rodante o en infraestructura están asociadas, para super simplificarlo, a los niveles de economía general, al dólar, al tipo de cambio. Tampoco lo podemos negociar, no lo administramos nosotros. Y los salarios de los colaboradores en una actividad mano de obra intensiva los negociamos una vez por año, son transparentes, están claros y obedecen a la dinámica inflacionaria. Es cuando vos tenés el 85% de los costos que no los podés administrar, no hay aumento de tarifa, lo único que es una transparencia de cómo esos costos se terminan reflejando en el valor que le pones a la transacción que estás haciendo para tus clientes, nada más. claro. Sí, sí, por eso te lo marco para reforzarlo de alguna manera, ¿no? Esta cosa de que no es que aumenta la tarifa trata de Claro, buscar un punto de equilibrio. no hay otra, no tenés otra. Tal cual, tal cual. Bueno, Hernán, nada, muchas gracias. Creo que hicimos un repaso general de cómo está CEDOL. Hacía mucho que no teníamos una entrevista, así que, bueno, gracias otra vez y como siempre a disposición para cuando quieran comunicar algo. Un placer verte, Rodolfo. Mis mejores deseos de continuidad de cómo están llevando adelante la comunicación del sector. Y sabés que en CEDOL tienen
tienen un amigo en la cámara, así que les agradecemos mucho todo lo que hacen por el sector. Gracias. Gracias, Hernán. Hasta luego. Grupo Logístico Andreani, Cushman & Wakefield, Quintino, Material Handling Solutions. Urbano Argentina,